Huánuco, conocida como la capital artesanal y turística del Ecuador, fomenta su economía en el turismo, enfocado hacia la industria textil, las artesanías y la gastronomía, donde el plato por excelencia es las cholas y la fritada. Con la llegada de la pandemia se ha evidenciado una baja de casi el 65% en la visita de turistas, por lo cual se ha generado una crisis a la cual los artesanos todavía no se recuperan. Ya, buenos días, por favor coméntenos cómo le afectó la pandemia acá a su local. Eh, muy, muy mal porque a raíz de la pandemia el turismo ha bajado considerablemente aquí en el cantón, por ende las ventas han bajado bastante. El paso de que no hay una reactivación, algo venga el turismo para que poder nosotros volver nuevamente a reiniciar con nuestros negocios. Antes de la pandemia, más o menos, ¿cómo se movilizaba su local y con la llegada de la pandemia, cómo se encuentra actualmente? O sea, antes de la pandemia sí había, pero no como antes. Antes era mucho mejor el turismo, había, más que todo había fuentes de trabajo. Esto también viene por la raíz de las fuentes de trabajo que no hay a raíz de esta pandemia, y también estamos todavía luchando día a día para que nuevamente nuestros negocios vuelvan a fortalecerse como antes, porque la pandemia sí nos ha dejado bastante. Hay muchos ecuatorianos que no tienen fuentes de trabajo y no tienen para solventarse. ¿De qué manera está tratando usted de reactivar su pequeño local? Nos hemos bajado lo que es costos, precios, hemos bajado para ver un poco, a ver si nos hacemos un algo, porque no nos ganamos mucho, pero por lo menos poco a poco vamos a ir de esa parte, incentivar al turismo que venga. Buenos días, por favor coméntenos cómo les afectó la pandemia, principalmente porque esta industria gastronómica de las cholas sobrevive con la llegada de los turistas. Muy buenos días. La pandemia nos ha afectado totalmente porque ahora no hay mucho turista. Y otra que con esto de la pandemia toca tener todas las medidas de bioseguridad para que la gente tenga confianza y que ingrese al local. Otra que antes se atendía totalmente acá directamente, ahora no. Toca tomar distanciamiento y la gente apenas compra y se retira. Antes, ¿cuántas cholas vendía en un fin de semana y ahora cuál ha sido el número? Un fin de semana más o menos un quintal. Hoy en día se vende apenas un arroz y medio. ¿Y en número de pancitos cuántos serían más o menos? 1200 panes. Antes 1200 y ahora... Ahora unos 400 a 300. Entonces casi el 75% de reducción. Menor. Ajá. ¿Y cuáles son las medidas o las opciones que usted está tomando para seguir adelante y reactivar su negocio? Único como atención, no sacarse la mascarilla, tomar distanciamiento, y a las personas igual con el gelcito, la parte que se pone el alcohol en los pies para que pueda ingresar. Buenos días, coméntenos, ¿cuál era la situación económica de Guano, principalmente enfocada al turismo, antes de la llegada de la pandemia del COVID-19? Sí, justamente antes de la llegada de la pandemia, Guano es considerado como un cantón eminentemente turístico. Vive del turismo, ya que tiene grandes bondades, buenas bondades, sus paisajes, su cielo azul, su gastronomía. Ahora últimamente con lo que tenemos, la arqueología también, que está ingresando como un nuevo producto hacia lo que es el turismo. Eso fue antes de la pandemia. La pandemia justamente nos afectó mucho a todas las cuestiones del comercio que se genera aquí, al menos en Guano, en cuestiones artesanales, por ejemplo, en el zapato, en los calzados, en las chompas. Es decir, afectó notablemente a nuestro cantón la llegada de la pandemia. ¿Cuáles son las cifras que se manejaron en visitantes del año 2019 antes de la pandemia y el porcentaje de disminución que se evidenció en el 2020? En cuestiones de datos que nosotros manejamos, al menos con ingreso de turistas, aquí lo que respecta al museo, le podemos decir que en el año 2019 ingresaron alrededor de unos 35.500 turistas hacia lo que tiene que ver el Museo de Guano.
Eso se vio reflejado notablemente en el año 2020, ya que apenas ingresaron unos 11.580 turistas, es decir, se redujo casi un 60 o 65% la llegada de turistas hacia lo que tiene que ver el Cantón Guano. Reflejado desde luego en el ingreso hacia lo que tiene que ver el museo de la ciudad. Y ahora en este 2021 se ha incrementado. En este 2021 estamos tratando de recuperar, se ha implementado algunas estrategias para atraer turistas, al menos en cuestiones de actividades al aire libre. Eso también nos ha repercutido notablemente, estamos recuperándonos, estamos en un proceso de recuperación de turismo aquí en el Cantón Guano al menos. Los testimonios que hemos escuchado coinciden en que la pandemia afectó al turismo y que en este 2021 buscan la manera de reactivarse, por lo que hacen la invitación a todos los turistas que visiten Guano para de esta manera impulsar el desarrollo de la economía nacional.